Bien, estimados colegas, en esta segunda presentación en material de apoyo y acompañamiento a los cursantes de este curso GeoGebra y Scratch, vamos a analizar comandos en GeoGebra. Vamos a hacer un análisis de comandos. Vamos a empezar analizando el comando secuencia, un comando muy potente. Vamos a analizar el comando sin condición. Entonces es un comando muy potente también para poder tomar decisiones y elaborar estrategias en relación a las construcciones que logremos crear en GeoGebra. También vamos a analizar el comando cociente, el comando común denominador, el comando factores primos. También vamos a hacer un recorrido por el comando lista de divisores, el comando máximo común divisor, el comando mínimo común múltiplo. También vamos a analizar el comando resto y el comando división, y luego vamos a integrar estos comandos en una construcción creada en GeoGebra. Espero que este recorrido aporte a la mejora, la comprensión de los comandos GeoGebra para poder construir potentes applets utilizando este software. Bien, estimados colegas, vamos a iniciar este recorrido de análisis de comandos. Vamos a empezar con el comando secuencia. Este comando es muy potente para trabajar. Vamos a configurar una hoja de GeoGebra. Yo acá tengo en mis opciones, tengo configurada esta hoja en las opciones, en el etiquetado, ningún objeto nuevo, y en el tamaño de letra 18, porque me parece una configuración interesante para poder trabajar. Vamos a escribir el comando secuencia acá en la barra de entrada y vamos a tener 5 sintaxis. Vamos a empezar el análisis de la primera, donde dice secuencia valor final. Le ponemos un número y me genera una secuencia de números desde el 1 a ese número. Vamos a hacer esta secuencia un poco más dinámica. Vamos a generar un deslizador que vaya desde 1 hasta un máximo y cambiamos acá por el valor de A. Entonces esto genera una secuencia dinámica, genera números desde 1 hasta A. Vamos a ver el segundo comando, la segunda sintaxis, que es el valor inicial, valor final. Secuencia, valor inicial, valor final. Acá podemos poner un valor desde -2, por ejemplo, hasta 4, y me genera una lista de números desde -2 a 4. También podemos hacer la dinámica utilizando un deslizador B, por ejemplo, que vaya desde, por ejemplo, A hasta 20, y cambiamos. Decimos que tome el valor A como mínimo y el valor B como máximo. ¿Sí? Entonces vemos acá que se genera una secuencia de números desde A hasta B. Ahora vamos a ver la tercera sintaxis de este comando secuencia, que es valor inicial, valor final e incremento. Acá me permite dar el incremento. Vamos a dar un incremento, por ejemplo, de 0.5 a 0.5. Vemos que me genera una secuencia desde A hasta B con un incremento de 0.5. Vamos a ver el comando secuencia con una expresión variable, valor inicial y valor final. Acá expresión puede ser cualquier expresión que lo queramos generar. Por ejemplo, yo voy a poner A por K al cuadrado más 1, o puedo poner 2 por K al cuadrado más 1. La variable le voy a indicar que esa K que puse ahí con un valor inicial, supongamos puede ser desde menos o de A hasta B, podremos hacerlo, ¿sí? Entonces me genera una secuencia de números que evaluadas en esa expresión. Vamos a ir al último comando, a la última sintaxis del comando secuencia, donde dice expresión. Y acá en expresión no solamente pueden ser números, también puede ser cualquier objeto, cualquier comando en GeoGebra puede ser utilizado como una expresión. Yo voy a generar una lista de puntos. Entonces, para escribir puntos en GeoGebra ponemos entre paréntesis sus coordenadas. Entonces acá voy a poner una lista de números de puntos que tome una ordenada, una abscisa 4 y ordenada K.
que vaya desde menos 2 a 5. Me genera esa lista de puntos. Puedo cambiar el incremento acá y puedo poner vaya desde 2 en 2 y eso me genera la lista de puntos que incrementa de 2 en 2, de 0.5, de 0.5. Puedo cambiar acá el valor de K, puedo dejar fijo la ordenada y cambiar la abscisa. Bueno, es para jugar un poco, pero hemos visto los 5 comandos, las 5 sintaxis del comando secuencia. Bien, vamos a continuar en esta secuencia. Vamos a analizar el comando si. Borramos esta vista y vamos a crear un deslizador que vamos a denominar A, con un valor mínimo de menos 10 y un valor máximo de 10. Bueno, esto cada uno lo va a determinar de acuerdo a lo que quiera trabajar, y ese deslizador va a estar asociado a una función cuadrática, pero con una condición. Sabemos que A no puede ser 0, entonces vamos a hacer la condición. Si condición entonces. La condición va a ser si, vamos a preguntar si A es distinto de 0 o no es igual a 0. Si pasa eso, vamos a graficar la función A por X al cuadrado. Veamos qué pasa cuando A es 0, la función no se grafica, y cuando A es distinto de 0, la función se grafica, ¿sí? Bien, de esta manera hemos utilizado el condicional si condición entonces. Ahora vamos a utilizar otro condicional, el condicional si condición entonces si no. La condición ahora vamos a cambiarle, vamos a preguntar si A es igual a 0, es decir, comparamos. Si pasa eso, que grafique una recta, por ejemplo, la recta 2x menos 2, por ejemplo, una recta. Y si no pasa eso, que grafique la función cuadrática completa. Vamos a preguntarle si A es distinto de 0, porque puede pasar que sea una letra o algo, distinto de 0, entonces ahí vamos a graficar la función cuadrática A por X al cuadrado más 2x menos 2, es decir, completa la función cuadrática. Vemos qué pasa acá. Si cumple la condición y A es 0, ahí me grafica una recta. Si A es distinto de 0, me grafica una función cuadrática. Entonces ese es uno de los ejemplos para utilizar el condicional, pero hay multiplicidad de ejemplos que podemos utilizar el condicional si condición entonces y si condición entonces si no. Bien, continuando con esto, vamos a analizar ahora el comando cociente. Vamos a ir a GeoGebra, abrimos una página, una hoja en GeoGebra, una vista gráfica. Acá tengo una aberta, voy a borrar todo esto y vamos a iniciar. Acá primero vamos a crear algunas funciones. Voy a crear dos funciones. Acá en GeoGebra tildamos fx igual a, bueno, la función que ustedes quieran generar, por ejemplo 2x al cubo. Damos enter y voy a crear otra función, por ejemplo gx igual a 2x, por ejemplo. Y bueno, ahora las voy a destildar para que no se vean en la vista gráfica, porque las necesito después para hacer el cociente entre ellos, ¿sí? También voy a generar
dos deslizadores numéricos para que veamos que el comando cociente se puede aplicar en funciones o también en números. Voy a generar dos deslizadores a la izquierda y ahora voy a aplicar el comando cociente. Escribimos cociente y por ejemplo dice número dividendo, número divisor. Número dividendo, por ejemplo A, número divisor B, me genera el cociente entero entre A y B. También podemos aplicarla en polinomio dividendo, polinomio divisor. Ahí podemos decir que divida f en g. Y me da el cociente entre estas dos expresiones. Acá, si le agregamos por ejemplo un 2x al cubo más 4 más 3, solamente me da el cociente, pero no me da el resto, porque acá vemos que esta división tiene un resto. Bueno, acá no me da el resto, me da solamente el cociente de esa división. De esta manera hemos visto cómo aplicar el comando cociente en diferentes numéricos y en funciones. De esta manera nos permite trabajar muchos conceptos asociados a la división entre dos números o a la división entre dos funciones.